Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tratar la vida de un hombre muy humano, muy terrenal, que ha sido muy querido en su país y que ocupa el pontificado de Roma. Estamos hablando de Jorge Bergoglio, o el Papa Francisco, que debe su nombre a un homenaje a su padre, José Mario Francisco Bergoglio, y además porque es una forma de ponerse bajo la protección del santo de los pobres y desprotegidos de Asís. Espero que les agrade. Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Es el Papa número 266 de la Iglesia Católica. Como tal es jefe de Estado y es octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, fue elegido el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día del cónclave. Su nacionalidad es argentina. Antes de entrar en el seminario como novicio de la Compañía de Jesús, trabajó una temporada como técnico químico. Entre 1964 y 65 fue profesor de literatura y psicología en la Escuela Jesuita Inmaculada Concepción de Santa Fe. En 1969 fue ordenado sacerdote y entre los años 73 y 79 fue el superior provincial de los jesuitas en Argentina. Entre 1980 y 86 fue rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Teología del Partido de San Miguel. Luego de un breve paso por Alemania y Buenos Aires, en la provincia argentina de Córdoba, durante 6 años. El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II designó a Bergoglio obispo titular de la diócesis de Oca y uno de los 4 obispos auxiliares de la arquidiócesis de Buenos Aires. Luego de desempeñarse como vicario general de Corrachino, el 3 de junio de 1997 fue designado arzobispo coadjutor de Buenos Aires con derecho a sucesión, por lo que ocupó el cargo de su mentor en el episcopado tras su muerte el 28 de febrero de 1998, convirtiéndose en el gran canciller de la Universidad Católica Argentina.
El Papa Juan Pablo II creó a Bergoglio cardenal presbítero de San Roberto Bellarmino el 21 de febrero de 2001. Tras la muerte de dicho pontífice el 2 de abril del 2005, fue considerado como uno de los candidatos para ocupar el trono de San Pedro, cargo para el que fue elegido finalmente el alemán Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre de Benedicto XVI. Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante 2 periodos consecutivos, desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2011, impedido por los estatutos de asumir un nuevo mandato durante la 102ª Asamblea Plenaria de ese organismo. Se eligió al arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz, José María Arancedo, para sucederlo. El 13 de marzo de 2013, el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI eligió como papa a Jorge Mario Bergoglio, quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor al santo de Asís. Bergoglio es el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur. Es el primer pontífice originario de América y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III, fallecido en el 741. Conocido por su humildad, su adhesión a la opción preferencial por los pobres, principio que abarca a los marginados y sufrientes de distinta extracción, y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos, Francisco mostró una variedad de gestos pastorales indicativos de sencillez, entre los que se incluyen su decisión de residir en la casa de Santa Marta en lugar de la residencia papal en el Palacio Apostólico Vaticano, usada por sus antecesores desde 1903. Entre las acciones que hasta la fecha han caracterizado su pontificado, destacan sus iniciativas de reforma de la curia romana en campos tan diversos como la economía y las finanzas, la administración, los tribunales eclesiásticos y el derecho canónico, las comunicaciones sociales, la sanidad, el laicado y la familia. Con ello propugnó soluciones en temas complejos que incluyen la transparencia en las finanzas vaticanas, la coherencia entre la misión evangelizadora y la actividad económica, la simplificación de la burocracia, la eficacia de la comunicación, la nulidad matrimonial, la lucha contra la pedofilia y los abusos y la protección de menores inmigrantes. Al poco tiempo de su elección en 2013, la revista Time lo consideró una de las 100 personas más influyentes, incluyéndolo en el grupo de los líderes, y meses más tarde lo nombró Persona del Año 2013. Su fotografía fue portada de la revista Rolling Stone Internacional en dicho año.
Jorge Mario Bergoglio nació en el seno de una familia católica el 17 de diciembre de 1936 en el barrio porteño de Flores, siendo el mayor de 5 hijos del matrimonio formado por Mario José Bergoglio, contador empleado en el ferrocarril, nacido en Portacomaro, provincia de Asti, que tuvo que emigrar de Italia debido al avance del fascismo, y Regina María Sibori, ama de casa, nacida en Buenos Aires, hija de inmigrantes procedentes del Piamonte y Génova. María Elena Bergoglio es la única de sus hermanos que está con vida. Durante su infancia, Jorge Bergoglio creció en un hogar arraigado a los orígenes italianos y católicos. Sus padres lo bautizaron el día de Navidad de 1936 en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio de Almagro en Buenos Aires. Durante su infancia estudió en el Colegio Salesiano Wilfrid Barón de los Santos Ángeles de la localidad de Ramos Mejía. Tuvo una estrecha relación con sus abuelos, especialmente con su abuela Rosa Vasallo. El propio Papa Francisco comentó que fue la mujer que mayor influencia tuvo en su vida. Posteriormente estudió en la Escuela Secundaria Industrial, ENED número 27, Hipólito Yrigoyen, en la que se graduó como técnico químico, tras lo cual estuvo trabajando en el laboratorio Hitstier-Bachmann, realizando análisis bromatológicos destinados a controlar la higiene de productos alimenticios. Ya en esa época sentía una fuerte vocación religiosa. En su juventud, una enfermedad hizo que fuese sometido a una operación quirúrgica en la que le fue extirpada una porción de pulmón. A pesar de ello, según los médicos, el tejido que le falta a su pulmón no tiene impacto significativo en su salud. La única preocupación sería una disminución en la reserva de la respiración si llegara a padecer una infección respiratoria. Decidió convertirse en sacerdote, ingresó al seminario del barrio de Villa Devoto y al noviciado de la Compañía de Jesús. Después de 2 años de noviciado, culminó sus estudios en el Juniorado Jesuita de Santiago de Chile, ubicado en la Casa de Retiro de San Alberto Hurtado, actual Centro de Espiritualidad Loyola, donde ingresó al curso de Ciencias Clásicas y profundizó sus estudios de Historia, Literatura, Latín y Griego, bajo la instrucción del carismático Carlos Aldunate. De 1964 a 1966 fue profesor de Literatura y Psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe. Cuando se encontraba en la ciudad de Santa Fe en 1965, contó con la presencia del ilustre escritor argentino Jorge Luis Borges, quien dictó un seminario que tuvo como resultado final un libro llamado Cuentos Originales, una selección de 8 textos escritos por los alumnos en el cursillo, cuyo prólogo estaba redactado por el propio Borges. En 1966, Jorge Bergoglio y varios jesuitas de la Universidad de El Salvador eran directores espirituales de los jóvenes integrantes católicos que ingresaron a la agrupación juvenil peronista Guardia de Hierro, después de la Noche de los Bastones Largos. Guardia de Hierro era una organización surgida durante la resistencia peronista con actividad política en varios frentes, que se disolvió formalmente en 1974. De su relación con Guardia de Hierro recibió, ya iniciada la década de 1970, una considerable influencia del pensamiento de la filósofa Amelia Podetti, respecto de cuya obra escribió en 2006 el prólogo a su libro. Entre 1967 y 1970 cursó estudios de teología en la Facultad de Teología del Colegio Máximo de San José, en el partido de San Miguel. Allí recibió las enseñanzas del teólogo jesuita Juan Carlos Scanone, fundador de la filosofía de la liberación
y de la teología del pueblo, corriente autónoma argentina de la teología de la liberación, que influirían profundamente en su pensamiento. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 a casi 33 años de edad. Entre 1970 y 71 realizó en la ciudad española de Alcalá de Henares la tercera aprobación de su noviciado, la última prueba necesaria para ingresar definitivamente en la Compañía de Jesús. Entre los años 1972 y 73 fue maestro de novicios en la residencia Villa San Ignacio de Villa de Mayo. El 31 de julio de 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas argentinos, cargo que ocupó hasta 1979. 20 días antes de su nombramiento como provincial, el general de los jesuitas, Pedro Arrupe, le encargó transferir la administración de la Universidad del Salvador de la Compañía de Jesús a una agrupación de laicos, lo cual hizo confiando en personas que conocía en la agrupación Guardia de Hierro. Por ello, en 1974 designó rector a Francisco José Piñón, quien ejerció el cargo hasta 1980, y en los demás cargos a ex integrantes de Guardia de Hierro. En 1976 comienza una nueva dictadura militar en Argentina, en el marco de la cual varios sacerdotes fueron víctimas de secuestros, torturas y muerte, especialmente los vinculados al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, al movimiento de curas villeros y a la teología de la liberación. En este escenario, Francisco, como provincial de los jesuitas, tuvo actuación en el caso de la desaparición forzada y las torturas sufridas en la ESMA por los sacerdotes jesuitas Orlando Llorio y Francisco Jalix, quienes realizaban tareas sociales en las villas Miseria de Buenos Aires, entrevistándose con los dictadores Jorge Rafael Videla y Eduardo Macera para exigir y lograr su liberación. Bergoglio también organizó una red clandestina que organizaba la huida hacia Brasil de opositores perseguidos por la dictadura, entre los que se encontraba Alicia Oliveira, 3 seminaristas del obispo Enrique Angelelli, el escritor Alfredo Somoza, las activistas sociales Sergio y Ana Gobulín, etc. Bergoglio declaró 2 veces como testigo en juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en décadas del 70 y 80 en la megacausa ESMA. Su declaración de 3 horas fue filmada y hecha pública, y en la causa conocida como Plan Sistemático, donde se investigó el secuestro y supresión de identidad de menores. Desde 1980 hasta 1986 fue rector del Colegio Máximo de San Miguel y de las facultades de Filosofía y Teología de esa casa de estudios, así como primer párroco de la parroquia del Patriarca San José, ubicada en el humilde barrio San José del partido bonaerense de San Miguel. Entre 1990 y 92, Bergoglio fue destinado por la Compañía de Jesús a la ciudad de Córdoba, viviendo en la residencia mayor que la orden posee en el centro de esa ciudad. La transferencia de Bergoglio para que obre de sacerdote en Córdoba fue considerada como una especie de castigo por los estudiosos de su vida, y él mismo ha definido ese momento como de purificación interior y como una noche con alguna oscuridad interior.
El Papa Francisco es feliz y aunque se siente joven, ya tiene firmada la renuncia. Sus definiciones en El Pastor, un nuevo libro de conversaciones, nos van desvelando un poco de ello. Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti reunieron charlas con el pontífice durante 10 años de su papado, su vida personal, sobre el aborto, el capitalismo, el abuso sexual y una incógnita, su pensamiento político. No es nueva la relación entre los autores del libro El Pastor y su protagonista, el Papa Francisco. Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti habían publicado en el año 2010 El Jesuita, Conversaciones con Jorge Bergoglio, un libro de entrevistas con el religioso argentino. Cuando en 2013 Jorge Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, El Jesuita se volvió un bestseller internacional. Debía ser el epílogo de un cardenal próximo a retirarse y se convirtió en el prólogo del Papa llegado del fin del mundo. Explicaron desde Penguin, la editorial que lo publicó. Desde 2013 hasta ahora, Rubin y Ambrogetti siguieron hablando con Francisco y es así que nació el libro El Pastor. Hablaron principalmente de los desafíos que le planteó el papado, de la defensa del medio ambiente, de la paz mundial, de sus luchas contra el flagelo de los abusos y a favor de la transparencia de las finanzas del Vaticano, de cómo avanzar por una iglesia que comprenda más y mejor las realidades de la época que le toca y se comprometa con los pobres y excluidos. Algunas de sus frases son: es importante la defensa de la vida en todos sus momentos, no solo desde la concepción, sino hasta la muerte natural. Además, no basta con oponerse al aborto y desinteresarse de una mujer con un embarazo no deseado. Por otra parte, debemos acompañar a quien abortó, porque ciertamente es una decisión traumática con consecuencias anímicas. El dinero es una tentación fuerte y con el dinero se compran conciencias. Y en la iglesia esto lamentablemente pasó, para decirlo de un modo llano, en Blanco Vaticano tuvo que cortar cabezas. En ninguna parte de la Biblia figura un mandamiento de producir pobreza. Si es bienaventurado el pobre de espíritu, el que no está apegado a la riqueza, pero de ninguna manera está mal producir riqueza para el bien de todos. Diría más, producir es un acto de justicia. El abuso sexual no solo es un delito, sino un delito grave cuyo daño es irreparable y obviamente demanda una severa condena. El proceso para combatirlo, que se inició dentro la Iglesia antes de mi elección, está teniendo resultado. El informe que la justicia de Pensilvania difundió en 2018 detectó poquísimos casos desde 2002. No condeno el capitalismo, como me adjudican algunos. Tampoco estoy en contra del mercado, sino a favor de lo que Juan Pablo II definía como economía social de mercado. Esto implica la presencia de una pata reguladora que es el Estado, que debe mediar entre las partes. Es una mesa de 3 patas: Estado, capital y trabajo. A quienes sufrieron el rechazo de la Iglesia por su condición homosexual, les haría saber que no es el rechazo de la Iglesia, sino de las personas de la Iglesia. La Iglesia es madre y convoca a todos sus hijos. En el caso de los padres con un hijo gay, ignorarlo ni que hablar, apartarlo es una falta de paternidad y maternidad. La ayuda económica del Estado al desempleado debe ser pasajera para no afectar la cultura del trabajo. Además, tengamos en cuenta que el trabajo hace a la dignidad de las personas y una cosa es vivir de la caridad y otra es ganárselo con el propio esfuerzo. Los atropellos a la dignidad del trabajador y sus derechos
no solo provienen de ciertos patrones, sino también de aquellos sindicatos que se enferman porque sus dirigentes van lentamente elevando su nivel de vida y olvidándose de sus representados. Nunca estuve afiliado al Partido Peronista, ni siquiera fui militante o simpatizante del peronismo. Afirmar eso es una mentira. Tampoco estuve afiliado a Guardia de Hierro, pero en la hipótesis tener una concepción peronista de la política, ¿qué tendría de malo? El propósito de viajar a la Argentina sigue vigente. Es injusto decir que no quiero ir. Estudié química en el colegio secundario en una escuela técnica y me recibí con 3 años de práctica en un laboratorio bromatológico. Hubiera encontrado trabajo enseguida, pero de alguna manera esa posibilidad no me llenaba. Me gustaba más la medicina y ya me estaba preparando para la facultad cuando surgió la vocación. Me imaginaba como médico, pero era algo difuso, no lo veía tan claro. En realidad, lo que realmente quería era lo que terminé haciendo. Me gusta el fútbol. Me gusta jugar de arquero. En la vida hay que atajar las pelotas como vienen. De joven, jugaba de arquero, pero por otro motivo. Como se dice en Argentina, era un pata dura. Pero atajaba. Al igual que en Buenos Aires, sigo llamando a mucha gente para saludarla por su cumpleaños. La explicación es simple, me acuerdo porque los tengo anotados. Los de mi familia los recuerdo todos. Es cierto que tengo buena memoria, aunque a veces selectiva. Hay cosas que no me interesa recordar, mientras otras las tengo muy presente. Siempre encuentro tiempo para llamar gente. Lo encuentro. No olviden que duermo poco. El contacto con la gente para mí es muy importante. Lo saben. Cuando puedo llamo a los que me escriben, en especial a los que necesitan consuelo o a las personas mayores que están solas. Lo hice siempre. No tengo celular. Una vez me dieron uno, pero lo devolví. Soy papa las 24 horas del día, aunque a veces le cedo el volante al Espíritu Santo. Lo hago con frecuencia, depende de las circunstancias, pero efectivamente a veces le digo, ocúpate tú. La palabra clave de mi pontificado es cercanía. La cercanía lleva a la misericordia. El Papa no cobra sueldo, así le evito a mis colaboradores tener que escuchar reclamos de aumentos. Una personalidad de la cultura italiana dijo que era un artista por la creatividad que expresaba al ejercer el papado. El ser artista es una muy noble condición. ¿Qué sería del mundo sin los artistas? Pero en mi caso, por mi misión, me suena a una doble personalidad, como si estuviera recitando un papel, representando algo que no soy. Es cierto que a veces hago cosas novedosas, viniendo de un pontífice. En ese sentido, sí me siento un tanto creativo. Yo no me diferencio en nada de Jorge Bergoglio. En el desarrollo de toda persona siempre hay una continuidad y una diferencia. En lo esencial, uno es la misma persona y debemos cultivar el sentido de continuidad, pero vamos cambiando a medida que enfrentamos situaciones y cómo las vamos resolviendo. Yo sigo siendo la misma persona, creo que sí. Como dije otras veces, si cambiara a esta altura de mi vida me sentiría ridículo. Suelo definir la palabra viejo como de una persona de mi edad, pero no me siento así, me siento joven. No sabría decir de cuántos años, pero me siento joven. Soy un hombre feliz, lo fui en mi infancia y a lo largo de mi vida sacerdotal, lo sigo siendo. Soy feliz porque seguí mi vocación y puedo desarrollarla, pero no tengo la fórmula, si no, la vendería.
Abrirse a los demás ayuda. Lamerse la llaga nunca hace feliz. Se dice que la pena compartida es menos pena. Se dice en los matrimonios, la alegría compartida es doble alegría y la pena compartida es media pena. El Papa Francisco siempre dijo que lo mejor de ser Papa es el consuelo que puede dar a mucha gente. Lo peor, no poder hacer lo que quiere. ¿Qué sería lo que le gustaría hacer que no puede? Salir a la calle. Benedicto XVI experimentó un deterioro físico y decidió renunciar. Él institucionalizó la renuncia. Tengamos en cuenta que en esta época se vive más, pero naturalmente pasan los años, ya no se tiene la vitalidad. ¿Dónde pasaría mis últimos días si renunciara? Generalmente un obispo pasa en su última diócesis, así que como soy obispo de Roma, me iría a la casa de sacerdotes ancianos de la ciudad. Hasta ahora no pensé en renunciar, pero mi renuncia está ahí. Está firmada. Está en un cajón por si padezco una enfermedad que me impida continuar. El perfil de mi sucesor, eso que lo vea el Espíritu Santo.
Luego de una gran actividad como sacerdote y profesor de teología, fue consagrado obispo titular de Oca, Auca en latín, el 20 de mayo de 1992 para ejercer como uno de los obispos auxiliares de Buenos Aires. Fue consagrado obispo el 27 de junio de 1992 en la Catedral de Buenos Aires, cuando la salud de su predecesor en la Arquidiócesis de Buenos Aires, el obispo Antonio Quarrachino, empezó a debilitarse. Bergoglio fue designado arzobispo coadjutor de la misma el 3 de junio del 97. Al fallecer Quarrachino, lo sucedió en el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998, cargo que lleva añadido el título de primado de la Argentina y el de gran canciller de la Universidad Católica Argentina. El 6 de noviembre de 1998 fue nombrado también ordinario para los fieles orientales desprovistos de un ordinario de su propio rito en Argentina. Durante el consistorio del 21 de febrero del 2001, San Juan Pablo II lo creó cardenal con el título de San Roberto Bellarmino. El mismo Bergoglio, una vez investido como papa y en el marco del consistorio del 22 de febrero de 2014, designó como titular del mismo a su sucesor en el arzobispado porteño, el cardenal Mario Aurelio Poli. Como cardenal formó parte de la Pontificia Comisión para América Latina, la Congregación para el Clero, el Pontificio Consejo para la Familia, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Consejo Ordinario de la Secretaría General para el Sínodo de los Obispos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Por ser arzobispo de Buenos Aires, también era miembro de la Conferencia Episcopal Argentina, de la que fue presidente en 2 periodos consecutivos desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2011, no pudiendo ser reelegido una vez más por no permitirlo el artículo 61 de los estatutos. El 8 de noviembre de 2011, los obispos electores de ese organismo designaron para reemplazarlo al arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, primo hermano del fallecido expresidente argentino Raúl Alfonsín, y hasta entonces vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal. Integró también el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. En 2005, el entonces cardenal Bergoglio, ya siendo presidente de la Conferencia Episcopal, autorizó la tramitación de la causa para la beatificación de 6 miembros de la Sociedad de Vida Apostólica de los Padres Palotinos, que fueron asesinados en 1976 en la conocida masacre de San Patricio. Al mismo tiempo, Bergoglio ordenó investigar la masacre en sí, que se atribuye mayoritariamente al régimen militar argentino. Las polémicas por la legalización de los matrimonios homosexuales y el aborto, entre otros temas, enfrentaron a Jorge Mario Bergoglio, primero con Néstor Kirchner y luego con su esposa, la mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, así como con organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, feministas, LGTB y amplios sectores de la población con posturas a favor de esas decisiones. Por estos temas, Bergoglio también se enfrentó con la mayoría de los obispos argentinos, cuando sugirió la conveniencia de que la Iglesia Católica propiciara la unión civil de personas homosexuales, postura que fue rechazada. Como arzobispo y cardenal, Bergoglio fue conocido por su humildad, conservadurismo doctrinal y su compromiso con la justicia social. Optó por promover el diálogo y acercarse a los distintos colectivos sociales, fuesen o no católicos, así como por reforzar la tarea pastoral en las parroquias, aumentando la presencia de sacerdotes en las villas, barrios marginales. Eso hizo que fuese conocido como el obispo de los pobres. El sociólogo Fortunato Malimachi indicó que tuvo mucha presencia en actos contra la trata de personas, en favor de las víctimas de accidentes de tránsito o de las tragedias de la discoteca Cromañón en 2000
2004 y de la estación ferroviaria de Once 2012. Presidió misas con prostitutas, visitó las cárceles y dio libertad para que actuaran los sectores progresistas de la Iglesia. Un estilo de vida sencillo ha contribuido a la reputación de su humildad. Vivía en un apartamento pequeño en vez de la residencia palaciega episcopal. Renunció a su limusina y a su chofer en favor de transporte público y cocinaba su propia comida. Disfrutaba de la ópera, el tango, el fútbol y es hincha y socio activo simple del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. En el año 2008, la cúpula de la Iglesia Argentina tuvo un rol protagónico. En medio del paro agropecuario patronal en Argentina de 2008, se había reunido con las autoridades del agro. Bergoglio le había reclamado a Cristina Kirchner que tuviera un gesto de grandeza que permitiera destrabar el tenso conflicto. Es también apasionado lector de Fyodor Dostoyevsky y Jorge Luis Borges, además de autores clásicos. Bergoglio, antes de ser elegido papa, presentó su renuncia como arzobispo al cumplir los 75 años, de acuerdo al derecho canónico. Tenía previsto jubilarse una vez fuese nombrado su sucesor y retirarse a un lugar para sacerdotes mayores o enfermos, donde ya tenía reservada una habitación para después llevar una vida de oración y dirección espiritual alejada del gobierno eclesiástico. Al fallecer Juan Pablo II, eran 117 los cardenales menores de 80 años en condiciones de votar para elegir un nuevo papa, entre los cuales se encontraba el entonces cardenal Bergoglio, considerado papable, y de quien se dice que logró obtener 40 votos de los 77 que eran necesarios para ser elegido, es decir, el segundo lugar detrás del cardenal Joseph Ratzinger, quien fue elegido y se convirtió en Benedicto XVI. Se ha dicho que Bergoglio competía en número de votos con Ratzinger durante la elección, hasta que hizo una súplica emotiva pidiendo a los cardenales que no votaran por él. Sin embargo, puesto que existe obligación de secreto absoluto para los asistentes al cónclave, bajo pena de excomunión, reservada al sumo pontífice, ese dato debe tomarse como mera especulación. Antes había participado en el funeral de San Juan Pablo II y actuado como regente junto al colegio cardenalicio, gobernando la Santa Sede y la Iglesia Católica durante el periodo de interregno de la sede vacante. Culminada la histórica renuncia papal de Benedicto XVI y cerrada la sede vacante, se dio comienzo al cónclave de 2013, en que se lo consideró a Jorge Bergoglio como un candidato reformista, con edad y capacidad para reformar la curia romana. A pesar de ello, no figuraba entre los papables más sonados, pero antes de que se hiciese efectiva su renuncia, Benedicto XVI había tenido un gesto hacia Jorge Mario Bergoglio. Lo había designado como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, lo que se interpretó como un mensaje implícito de confianza. Fue el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, quien dio a conocer un documento único con la ponencia de Jorge Mario Bergoglio ante los cardenales inmediatamente antes del cónclave. Este documento incluye 4 puntos. En el primer punto expresó: la Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. En el segundo párrafo caracterizó la institución como una iglesia autorreferencial centrada en sí misma, una tendencia que enferma a la institución. En el tercer punto, Bergoglio profundizó este problema. La iglesia, cuando es autorreferencial sin darse cuenta, cree que tiene luz propia y da lugar a ese
mal tan grave que es la mundanidad espiritual. En el cuarto punto, hizo un comentario sobre las características que él consideraba debía tener un papa actual. El pontífice sería, explicó Bergoglio, un hombre que desde la contemplación de Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales. A las 19:06 del 13 de marzo de 2013, en la quinta ronda de votaciones del segundo día del cónclave, el cardenal Bergoglio fue elegido sucesor de Benedicto XVI. Fue el cardenal protodiácono Jean-Louis Tauran quien anunció desde el balcón central de la Basílica de San Pedro la elección de Francisco con la fórmula en latín, que traducida al castellano decía: os anuncio una gran alegría, tenemos papa, el eminentísimo y reverendísimo señor don Jorge Mario, cardenal Bergoglio de la Santa Iglesia Romana, quien se ha puesto el nombre de Francisco. Es el primer papa de procedencia americana, el primero que no es nativo de Europa, Oriente Medio o Norte de África, y el primero procedente del hemisferio sur del mundo. También destaca por ser el primer pontífice no europeo desde el año 741, año en el que falleció Gregorio III, que era de origen sirio. Además, también es el primer papa perteneciente a la Compañía de Jesús. Tomó el nombre Francisco en ocasiones reproducido incorrectamente como Francisco I. En su primera aparición pública elevó una oración por su antecesor, el entonces ya Papa emérito Benedicto XVI. Acto seguido dijo que comenzaba un camino y pidió a los fieles que rezaran unos por otros para que haya una gran fraternidad. Espero que este camino de la Iglesia que hoy comenzamos sea fructífero para la evangelización, añadió. Además, pidió una oración en silencio por él para que Dios lo ayudara en su labor.
La hermana menor del Papa Francisco, María Elena Bergoglio, contó una pequeña mentira del primogénito de la familia que cometió siendo joven. Les mintió a sus padres, los genoveses Mario José y Regina María Sigoli, sobre su verdadera vocación. Ya era técnico químico y trabajaba en un laboratorio a los 21 años, cuando decidió cambiar de vocación. Entonces, comentó, pensaba meterse a estudiar en la Facultad de Medicina. La noticia les cayó muy bien a los progenitores y él se enclaustró en el cuarto de la planta alta, hasta que un día Regina María subió las escaleras hasta aquella habitación, siempre ocupada por los hijos, y no encontró nada vinculado al arte de curar, sino libros de teología y de latín sobre la mesa. Enseguida le preguntó a su hijo mayor, le preguntó por qué la había engañado. Él le contestó que no le había mentido y le dijo: voy a estudiar medicina, pero del alma. Contó María, la única hermana viva del Papa Francisco. Los otros 3 hermanos, Alberto Horacio, Oscar Adrián y Marta Regina, fallecieron. También evocó que de pequeño Jorge Mario era un chico normal, como cualquier chico. Le gustaba salir a jugar al fútbol con sus amigos de la parroquia. Se reunía con sus amigos, era cariñoso y compañero, y muy paternal. Reveló el contenido de una carta que su hermano mayor le escribió desde Chile, siendo seminarista, el 5 de mayo de 1960. Te voy a contar algo. Yo doy clases de religión en una escuela a 3er y 4.º grado. Los chicos y las chicas son muy pobres. Algunos hasta vienen descalzos al colegio. En la epístola contaba que esos niños muchas veces no tienen nada que comer y en invierno sienten el frío en toda su crudeza. Tú no sabes lo que es eso, pues nunca te faltó comida y cuando sientes frío te acercas a una estufa. Te digo esto, prosiguió, para que pienses. Cuando estás contenta, hay muchos niños que están llorando. Cuando te sientas a la mesa, muchos no tienen más que un pedazo de pan para comer. Y cuando llueve y hace frío, muchos están viviendo en cuevas de lata y a veces no tienen con qué cubrirse. Bergoglio, seminarista, escribió que los otros días me decía una viejita: padrecito, si yo pudiera conseguir una frazada, qué bien me vendría, porque de noche siento mucho frío y lo peor de todo es que no conocen a Jesús. No lo conocen porque no hay quien se lo enseñe. ¿Comprendes ahora por qué te digo que hacen falta muchos santos? Y le propuso a su hermana más pequeña, entonces, de solo 11 años: yo quisiera que fueras una santita. ¿Por qué no prueba? Hacen falta tantos santos. Ahora María Eugenia lee aquella carta y se echa a reír. Santita, él y Oscar eran muy buenos, pero los 3 hermanos más chicos éramos terribles, según ha recordado en este reportaje. Una nota del sitio elmundo.es.
El 20 de octubre de 1990, Jorge Mario Bergoglio vivía en la residencia mayor de los jesuitas en la ciudad de Córdoba. Había sido enviado por la Compañía de Jesús casi como castigo luego de haber sido desplazado después de conducir a esa orden como provincial primero y rector del Colegio Máximo de San Miguel más adelante, desde 1973 hasta 1985. Esa noche, antes de acostarse en la habitación número 5, un espacio exiguo de 3x4, sintió la necesidad de no procrastinar más una promesa. Se cumplían 29 años de la muerte del padre Enrique Pozzoli, el sacerdote que lo bautizó el 25 de diciembre de 1936 en la parroquia de San Carlos, a la luz de una lámpara en una vieja Olivetti que había comprado en liquidación durante su paso por Alemania. Comenzó a escribir una carta que alcanzó las 3.099 palabras. En ellas plasmó su recuerdo de aquel hombre que marcó su vocación y lo llevó a decir: si en mi familia hoy se vive seriamente en cristiano, es por él. Pero también contó, como nunca antes o después, su propia vida, su infancia y su adolescencia. Es a partir del tercer párrafo de la misiva dirigida al padre Cayetano Bruno, sacerdote e historiador salesiano, cuando empieza a narrar sobre la historia de su familia. El padre Pozzoli estaba muy ligado a la familia Sivori, la familia de mamá, María Regina Sivori, que vivía en Quintino Bocayuva 556. Los hermanos de mamá, sobre todo el mayor, Vicente, le eran muy familiares. Él también tenía el hobby de la fotografía. Los hermanos de mamá también actuaban en los círculos católicos de obreros, creo que en la calle Belgrano. Luego detalla la llegada de su padre, Mario José Francisco Bergoglio, a la Argentina. Papá llegó de Italia el 25 de enero de 1929. Era piamontés, nacido en Asti, y había vivido en Turín, en Vía Garibaldi y Corso Baldocco. Cuando vino era ragioniere, o sea, contador de la Banca de Italia. Ya era de la familia salesiana. Llegaron en el Giulio Cesare, pero debían haber viajado en una travesía anterior con el Principessa Mafalda, que se fue a pique. Usted no se imagina cuántas veces agradecí a la divina providencia. También le dedica un párrafo muy especial a su abuela paterna, en quien reconoce una figura fuerte que ejerció sobre él un gran magnetismo. La abuela doña Rosa Margarita Vasallo de Bergoglio, la mujer que tuvo mayor influjo en mi vida, trabajaba en la naciente Acción Católica, daba conferencias por todas partes. Hasta hace poco yo tenía una publicada en un folletito que había dado en Saint Severo de Asti, donde el tema era San José en la vida de la soltera, la viuda y la casada. Parece que mi abuela decía cosas que no caían bien a la política de entonces. Una vez le clausuraron el salón donde debía hablar y entonces lo hizo en la calle, subida arriba de una mesa. Pero no creo que la situación política haya sido el detonante para la migración a la Argentina. Tampoco tuvo que tomar aceite de ricino. Luego relata las épocas de bonanza, cuando hacer la América todavía parecía posible. Un hermano de mi abuelo ya estaba radicado en Paraná y le iba bien. Vinieron a sumarse a esa empresa pavimentadora en la que trabajaban 4 de los 5 varones Bergoglio. Papá era el único hijo y pasó a ser contador en la empresa y se movía en la ciudad de Paraná, Santa Fe y Buenos Aires. Cuando llegó a Buenos Aires se hospedó con los salesianos en la calle Solís y fue allí donde conoció al padre Pozzoli, quien inmediatamente, era 1929, pasó a ser su confesor. Integró el grupo de muchachos que rodeaban al padre Pozzoli, donde conoció a los hermanos de mamá y por ellos a mamá, con la que se casó el 12 de diciembre de 1935 en San Carlos. La carta de Bergoglio se ensombrece apenas un año después de la boda de sus padres. A la recesión económica de la década infame se suma
la muerte de su tío abuelo Juan Lorenzo, presidente de la empresa en Paraná, luego de enfermar de leucemia y linfosarcoma. Como curiosidad cuenta que en sus últimos instantes lo atendió el doctor Oscar Ivanišević, quien luego fue ministro de Educación de Juan Perón en la década del 40 y de Isabel Perón en los 70. Las dos tragedias combinadas formaron la tormenta perfecta. La empresa se fundió. Escribe, tuvieron que vender todo, hasta la bóveda del cementerio. Todavía se conserva en Paraná el Palacio Bergoglio, de 4 pisos, donde vivían los 4 hermanos, y mis abuelos y papá quedaron en la calle. Mencionó este acontecimiento porque fue el padre Pozzoli quien los presentó a una persona quien facilitó un préstamo de 2.000 pesos, con los cuales mis abuelos compraron un almacén en el barrio de Flores, y papá hacía el reparto con la canasta. Esto muestra la preocupación del padre Pozzoli por sus muchachos cuando pasaban por alguna mala situación. Ese era el contexto familiar cuando nació Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936, a las 21 horas en la casa familiar de la calle Varela 268 en el barrio porteño de Flores. Por entonces su padre tenía 28 años, su madre 25. Le siguieron Oscar Adrián, Marta Regina, Alberto Horacio y María Elena, la única de ellos que vive. El 25 de diciembre, Navidad, 3 días antes de ser anotado en el registro civil, fue bautizado por el padre Pozzoli, excepto al segundo de los hermanos Bergoglio, Oscar, y porque estaba de viaje en Ushuaia, bautizó a todos los hermanos. Los padrinos de Jorge fueron su abuelo materno, Francisco Sibori, y su abuela paterna, Rosa Vasallo. A poco de acomodarse a la vida de Buenos Aires, la economía familiar comenzó a recomponerse. Se mudaron a una casa más grande, de 2 plantas, a pocas cuadras de allí, Membrillar 531. Allí sucedió un hecho que pudo terminar mal y quedó como una anécdota que Bergoglio, ya como papa, contó en una visita a un grupo de niños. Jugábamos a los paracaidistas. Fuimos a la terraza con un paraguas y uno de mis hermanos se tiró, salvó su vida por un pelo. Muy cerquita estaba la capilla del Colegio de la Misericordia, donde toda la familia acudía a misa dominical, y allá fue el pequeño Jorgito para cursar su jardín de infantes. Su primera maestra fue la hermana Rosa, a quien siguió viendo hasta que murió a los 101 años. A ella, dicen, le gustaba preguntarle cómo era de chico y se reía cuando le respondía: un diablo, ¿mejoraste un poco? En el mismo ámbito, tomó el 8 de octubre de 1944 y a los 9 años la primera comunión, y el mismo día, por la tarde, la confirmación. Su catequista, la hermana Dolores, que falleció en el año 2011, también fue honrada con el amor y el recuerdo de Bergoglio, que también a un grupo de niños de una parroquia romana les contó que durante un año me preparó una monja muy buena junto a 2 catequistas. En esos tiempos, antes de misa, no se podía tomar ni una gota de agua. Fue Pío XII el que nos salvó de esa dictadura. Hizo los primeros grados en la escuela número 8, Pedro Cerviño, de Varela 358. Alternaba entre el estudio, los juegos en la plaza Brumana con sus amigos y acompañar los domingos a su padre a ver los partidos de San Lorenzo de Almagro. En esa institución, Mario José jugaba al básquet. Ese entonces se hizo ferviente hincha de los Cuervos, que en 2008 le entregaron su carné de socio con el número 88235, pero en 1948, año en que nació su hermana María Elena, la situación familiar cambió. En su carta a los salesianos, Bergoglio cuenta sobre el apoyo del padre Pozzoli en los momentos de oscuridad. Ayudó con sus gestiones para que yo y mi hermano segundo pudiéramos ingresar en 1949 como internos en el colegio Wilfrid Barón de los Santos Ángeles en Ramos Mejía. Yo hice mi 6º grado allí en 1949 y mi hermano el 5º y 6º en el 49-50. Sucede que en febrero de 1948 mamá había tenido su último parto, mi hermana la 5ª
y última, y había quedado seriamente postrada como consecuencia del evento. Hubo que ponernos internos a los 3 mayores. Era tanta la adoración de la familia de Bergoglio por el padre Pozzoli, el padre espiritual, le dice también Francisco, que una vez por año, por lo general para San Enrique, cuenta el Papa, lo invitaban a comer ravioles a la casa de sus abuelos maternos, Francisco Sibori y María Goña de Sibori. Según explica el Santo Padre, el padre Pozzoli no solo se ocupaba de asuntos espirituales, también ayudaba a la cohesión familiar en los sucesos cotidianos. Relata una anécdota que podría explicar la interpretación de quien escribe, porque el Papa Francisco nunca viajó a la Argentina desde que fue consagrado Papa. En la familia Sibori tuvo que arreglar entuertos difíciles y lo hizo siempre con tacto. Cuenta en su carta sobre 2 hechos puntuales en los que el padre Pozzoli intervino, que no detalla por respeto a 2 protagonistas que aún vivían cuando la escribió, pero a un tercer asunto lo expresa con claridad, aunque esa vez el sacerdote no pudo llevar la discusión a buen puerto. Aquí el padre Pozzoli fracasó y fue así, muerto mi abuelo materno Francisco, a quien asistió el padre, se arma una tormenta entre los hermanos, una tormenta que incide en el trámite sucesorio, cuestión de dinero, pero la raíz eran viejos malentendidos que afloraron en esa circunstancia. Un domingo el padre Pozzoli fue a almorzar a la casa de Quintino Bocayuga y vio que no estaban todos los hermanos. Allí se enteró del lío, quiso hacer algo, pero le fue imposible. Entonces, y esto es lo que quiero subrayar, nunca más aceptó una invitación a almorzar allí. Atendía a todos, se preocupaba por todos, pero poniendo excusas para no participar de una mesa dividida, ni con unos ni con otros. Esto lo pinta de cuerpo entero, a pesar que en la entrevista que brindó a este diario señaló que quiere volver a la Argentina. ¿Estará allí la clave de su ausencia en su propio país durante estos 10 años? ¿Habrá tomado nota de la actitud del padre Pozzoli de no participar de una mesa dividida como un dogma de vida? El paso por la educación salesiana en el colegio Wilfrid Barón de los Santos Ángeles en Ramos Mejía como pupilo fue clave. En otra carta fechada el mismo 20 de octubre y dirigida al padre Cayetano Bruno Bergoglio, señala: mi experiencia más fuerte con los salesianos fue en el año 1949, cuando cursé como interno de 6º grado en el Ramos Mejía. Era director el padre Emilio Cantarutti y recuerda, entre otros 2 episodios que lo marcaron. Uno de los momentos claves en eso eran las buenas noches que habitualmente daba el padre director, a veces el padre inspector, cuando pasaba por el colegio. Al respecto recuerdo una como si fuera hoy que dio Monseñor Miguel Raspanti, inspector en ese entonces, sería a principios de octubre del 49. Había viajado a Córdoba porque su mamá había muerto el 29 de septiembre. A su regreso nos habló de la muerte. Ahora, a casi 54 años de eso, reconozco que esa plática nocturna fue el punto de referencia de toda mi vida posterior respecto al problema de la muerte. Esa noche, sin sustos, sentí que algún día yo iba a morir. Y eso me pareció lo más normal. El otro se refiere a su vocación. Otro buenas noches que hizo mella fue uno que dio el padre Cantarutti sobre la necesidad de pedir a la Santísima Virgen para acertar en la propia vocación. Recuerdo que esa noche fui rezando intensamente hasta el dormitorio. Se debió notar algo porque 2 días después el padre Avilés me hizo un comentario de paso. Y después de esa noche nunca me dormí, sino rezo. Cuando comenzó el colegio secundario, Bergoglio retornó a su casa de la Casa Membrillar al 500 y comenzó a frecuentar la Basílica de San José de Flores. De esa época son los recuerdos de una de sus amigas de la adolescencia, Arminda Esther Aragón, que hoy tiene 93 años, cordobesa, oriunda de La Carlota. Llegó a Buenos Aires junto a su familia cuando terminó la primaria y estudió en el Colegio de la Misericordia. Recibida en trabajo social, presidió la Acción Católica de Flores y eso los vinculó. Yo lo conocí porque estaba en la Acción Católica. Era muy amigo de un chico llamado Navarro Pisurno. Entre los dos sacaban una mesita con libros en Flores y misionaban sobre la calle Rivadavia.
era, se ve, de mucha fe. Él tenía un hermano más gordito y las chicas pícaras le decíamos el gordo y el flaco. Cuando Marta, la hermana, cumplió 15, hizo la fiesta en la casa de la calle Membrillar y fuimos, hubo baile, nos divertimos mucho. También sé que jugaba en la Plaza Brumana, acá en Membrillar y Bilbao, porque ellos vivían a media cuadra. Lo último que recuerdo es que él siempre iba a la Misericordia y una vez, más grande, me contaron que pasó por acá y dijo por mi hermana y por mí, ¿estarán vivas las Aragón todavía? La mujer se ríe con ganas de su recuerdo y de su paso desmiente la leyenda sobre Bergoglio y una supuesta novia que apareció ante los medios cuando fue elegido papa. Que yo sepa, no tenía novia, había una chica joven de una familia que era muy amiga de él, pero novia no le conocí. Al regresar a Flores, se anotó en el Colegio Industrial Nacional de Educación Técnica número 27 Hipólito Yrigoyen, que estaba en la calle Goya 351 del barrio vecino de Floresta, hoy edificio que ya no existe. En su promoción eran 60, divididos en 2 cursos de 30. Allí hizo su verdadero grupo de amigos, esos que perduran hasta el día de hoy. Algunos ya no están, 2 de los que quedan viven en la provincia de Córdoba y los otros 2 en la ciudad de Buenos Aires. Según alguien que los conoce bien, los 4 hicieron un pacto para no hablar en estos 10 años de pontificado de su amigo. Sin embargo, en una grabación hecha hace algunos años, dejaron su recuerdo sobre Jorge. Oscar Crespo, uno de los que vive en Córdoba, cuenta cómo la vocación de Bergoglio se comenzaba a manifestar con fuerza. En segundo año había religión como materia. El profesor de apellido Zambrano ingresó al aula ese día y lo primero que dijo después de saludarnos es si nos podíamos poner de pie aquellos que no habíamos tomado la comunión. De los 30 que estábamos nos levantamos 2 y el profesor dijo, caramba, ¿cómo a esta edad no tomaron la comunión? Pero si están bautizados, eso tiene solución. Acá el compañero Bergoglio les ofrece, si ustedes lo aceptan, encontrarse con él el domingo en la iglesia de San José de Flores, donde los va a apadrinar para que tomen la comunión y como cierre los va a invitar a su casa con un pequeño lunch. Esto ocurrió cuando tenía 14 años. Y aunque cuando egresó con el título de técnico trabajó un tiempo en el laboratorio Richter, su horizonte estaba trazado. En su misiva al padre Bruno, Bergoglio lo cuenta así: el 21 de septiembre de 1954 me voltearon del caballo. Conocí al padre Carlos B. Duarte Ibarra en Flores, mi parroquia. Me confesé con él de chiripá y allí, sin estar yo en el telonio, o sea, oficina, como el santo del día, me esperaba el Señor miserando adque eligendo. Curiosamente esa frase significa lo miró con misericordia y lo eligió. Es el lema que eligió para su escudo papal. Allí no tuve dudas de que debía ser sacerdote. La vocación la había sentido por primera vez en Ramos Mejía durante mi 6º grado y la hablé con el famoso pescador de vocaciones, el padre Martínez. Pero luego comencé el secundario y chao. Hoy en la Basílica de San José de Flores hay una placa en ese confesionario, aunque curiosamente está fechada en 1953, un año antes del recuerdo que describía Bergoglio en su carta de 1990. El párroco de allí, Martín Bourdieu, relata lo sucedido aquel día de primavera. Se encontró con un grupo de amigos aquí afuera en la avenida Rivadavia para ir juntos a festejar el 21 de septiembre, pero algo lo hizo entrar a la basílica. Era una basílica querida por él. Era un joven de la Acción Católica. Su familia venía aquí a misa, vivía a unas cuadras. Era un lugar muy conocido y querido de su infancia y adolescencia. Algo lo hizo entrar a rezar un rato y se encontró con este confesionario que estaba abierto y con la luz encendida y un sacerdote mayor confesando. Cuando terminó se quedó un rato rezando, suspendió el picnic con sus amigos y se fue a su casa, porque evidentemente algo muy grande le había pasado.
El último paso para comenzar el seminario lo hizo de la mano una vez más del padre Pozzoli. En su escrito señala cómo se resolvió el asunto. No digo nada en casa hasta noviembre de 1955. Ese año terminaba el industrial, eran 6 años, y me recibía de técnico químico. En casa no ven las cosas, eran católicos prácticos, pero preferían que esperara algunos años estudiando en la universidad. Como yo veía en que iba a terminar el conflicto, lo fui a ver al padre Pozzoli y le conté todo. Examinó mi vocación, me dijo que rezara y lo dejara en manos de Dios. Me dio la bendición de María Auxiliadora. Cada vez que rezo el Subtum Praesidium me acuerdo de él. Por supuesto, en casa surge la idea, ¿por qué no consultamos al padre Pozzoli? Y yo, con mi mejor cara, dije que sí. Recuerdo todavía la escena. Fue el 12 de diciembre de 1955. Papá y mamá cumplían 20 años de casados. El festejo consistió en una misa, solo mis padres y los 5 hijos, en la parroquia San José de Flores. El celebrante sería el padre Pozzoli. Terminada la misa, papá invitó a tomar el desayuno en la confitería La Perla de Flores. Papá pensaría que el padre Pozzoli no aceptaría porque le preguntó si podía. Creo que si no iríamos a casa, distante 6 cuadras. Pero el padre Pozzoli, que sabía el negocio que se iba a tratar, aceptó sin más. Qué libertad de espíritu para ayudar en una vocación. Y en la mitad del desayuno se plantea el asunto. El padre Pozzoli dice que está bien lo de la universidad, pero que las cosas hay que tomarlas cuando Dios quiere que se tomen, y empieza a contar historias diversas de vocaciones, sin tomar partido, y finalmente cuenta su vocación. Cuenta cómo le propone un sacerdote ser sacerdote, cómo en poquísimos años lo hacen subdiácono, luego diácono y sacerdote, cómo se dio lo que no esperaba. Bueno, a esta altura ya mis padres habían aflojado el corazón. Un año después ingresó al seminario de Buenos Aires. En agosto de 1957, una pulmonía derivó en su operación de pulmón. Una vez curado, en noviembre buscó la forma de entrar en la Compañía de Jesús en ser jesuita. Una vez más, cuenta, fue el padre Pozzoli quien lo ayudó a ingresar. Así fueron los primeros pasos de Jorge Mario Bergoglio en el sacerdocio, por un camino que él quiso hacer con los pies en el barro de los más pobres. Un sendero que el 13 de marzo de 2013 lo encontró en Roma para, contra todos los pronósticos, convertirse en el Papa Francisco. Esta es una nota del sitio www.infobae.com.
10 frases del Papa Francisco. Les pido en nombre de Dios. En su libro, el Papa Francisco hace un balance de los primeros 10 años de su pontificado y condensa sus máximas preocupaciones desde la barbarie bélica, los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia o la urgencia climática y necesidad de adaptar la Iglesia Católica a las necesidades de las nuevas generaciones. No puedo empezar sin pedir perdón, una vez más. Jamás será suficiente lo que hagamos para intentar reparar el daño que hemos causado. Escribe el Papa Francisco en su libro. Les pido en nombre de Dios. Escrito junto al periodista argentino Hernán Reyes Alcaide. Les pido en nombre de Dios condensa las 10 preocupaciones centrales del actual sumo pontífice, entre las que se encuentran el arrepentimiento por abusos sexuales cometidos por parte de miembros de la Iglesia, la urgencia del desastre climático, la lucha contra la barbarie bélica y la necesidad de adaptar la Iglesia Católica a necesidades de nuevas generaciones. No se trata de reemplazar nuestra misa por un directo de TikTok o convertir las imágenes de nuestros mártires en memes para hacerlo circular, pero podemos encontrar nuevos lenguajes para que la virtualidad no nos sea algo totalmente ajeno. Los confines de la tierra a los que nos llama el Evangelio son ahora también digitales, escribe Francisco. Con citas a personalidades variadas como Andrea Camilleri, Dante Alighieri y Bansky, además de un recorrido por la obra de sus antecesores, el pontífice repasa algunos de los principales ejes de sus primeros 10 años como papa, que según anunció recientemente espera que no sean los últimos. Aunque hubo rumores de renuncia, Francisco descartó esa posibilidad, ya que su puesto es para toda la vida, por lo que remarcó que la decisión de su antecesor de dimitir del cargo no debe convertirse en una moda. Les pido en nombre de Dios 10 frases del Papa Francisco. En nombre de Dios pido que defendamos y protejamos la casa común. El reloj apremia, la vida toda corre peligro, pero estamos a tiempo. Hago mío el eslogan de algunas de las múltiples y maravillosas manifestaciones juveniles contra este modelo de depredación. No hay plan B. La recuperación de la economía global no puede ser a costa de que una mayoría empobrecida pierda como siempre para que una minoría cada vez más enriquecida gane como nunca. No hay jamás lugar para la barbarie bélica, menos aún cuando la contienda adquiere uno de sus rostros más injustos, el de las supuestas guerras preventivas. La historia reciente nos dio ejemplos, incluso de guerras manipuladas, en las que se crearon falsos pretextos y se manipularon evidencias para justificar ataques a otros países. Por eso pido a las autoridades políticas que pongan freno a las guerras en curso y que no manipulen la información o engañen a sus pueblos para la consecución de sus objetivos bélicos. Estamos llamados a ser artesanos de paz para las sociedades. Está en nosotros vencer los miedos para construir un mañana más fraterno. Demos el primer paso y vayamos al encuentro del otro, del distinto. Pongamos manos, mente y corazón a trabajar juntos. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Es importante recordar que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones.
La guerra en Ucrania nos llevó a reflexionar nuevamente sobre esto, ante las posturas de algunos hermanos que buscaban justificaciones a actos de odio y pura violencia. No hay espacio para esos discursos en nombre de Dios. Pensemos en las mujeres que huyen por el hambre o las guerras y caen en manos de traficantes de personas, o aquellas que son captadas en vecindarios pobres con la promesa de un futuro mejor y un trabajo remunerado, y al llegar al país de destino se les quita el pasaporte y se las obliga a prostituirse, una vez en las calles o en condiciones de esclavitud que muchas veces tienen la complicidad de las fuerzas de seguridad. Estas jóvenes son obligadas a trabajar y si no llevan el dinero son golpeadas o sometidas a todo tipo de maltratos. No es ilegal que un ser humano se sienta atraído por el dinero, los viajes en primera clase, las mansiones, pero convoco a que en la política se involucren solo los que pueden ir adelante con sobriedad y austeridad en su día a día. El clima de campaña permanente que atraviesa las democracias modernas convierte a los políticos en máquinas de repetir eslóganes efectistas, sin intercambios reales con sus adversarios. Los medios de comunicación con formatos que restringen cada vez más la posibilidad de desarrollar ideas contribuyen a reducir la calidad de la discusión.
la Salus Populi Romani, la Virgen Milagrosa romana, a cuyos pies quiere ser enterrado el Papa Francisco. Esa imagen milagrosa se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor. El sumo pontífice eligió un lugar muy próximo a ese ícono para su futura sepultura y ya está preparado. Esta basílica alberga una de las reliquias más valiosas, un fragmento de la cuna de Jesús. La Salus Populi Romani es la imagen mariana más importante, no pintada por mano humana. Su perímetro es el fruto de un plan divino, según explican los guías de esa basílica. El ícono bizantino tiene como particularidad la imagen de la Virgen María sosteniendo al niño Jesús en brazos, y en uno de sus dedos lleva un anillo. Lo que impacta al encontrarse con esa imagen es la mirada de la Virgen, además del esplendoroso dorado del marco del ícono. La historia de su fundación, que se hizo popular a partir del siglo XIII, cuenta que un matrimonio de acaudalados patricios romanos suplicaron a la Virgen María que intercediera para que tuvieran sus tan anhelados hijos. La noche del 5 de agosto del año 358, la Virgen se les apareció en un sueño y también al Papa Liberio, y los exhortó a levantar una iglesia en el mismo lugar donde ella había hecho nevar. Al día siguiente, en pleno verano, los tres vieron en las laderas del Esquilino las más altas de las 7 colinas romanas que la nieve había dibujado el perímetro de la futura basílica. En ese mismo lugar, gracias a los bienes que poseía Giovanni, el patricio, empezaron a construir el santuario mariano. Todavía hoy, cada 5 de agosto, se celebra la milagrosa nevada con una lluvia de pétalos blancos que se dejan caer desde el techo de la basílica. Santa María la Mayor se erige en la loma denominada Cispio, la más alta de las que forman la colina Esquilino. En la Roma pagana, en esa zona se encontraba el templo de Juno Lucina, la diosa protectora de las parturientas. Durante el siglo XVI, Roma fue azotada por una terrible peste. En medio de esta crisis, el Papa San Pío V decidió llevar en procesión el ícono de la Salus Populi Romani desde la Basílica de Santa María la Mayor hasta la Basílica de San Pedro. Durante esa procesión se dice que se produjo un milagro en el cielo, visible para todos los presentes. Ese evento fue interpretado por el Papa como una señal de que la peste pronto terminaría, lo que efectivamente ocurrió poco tiempo después. En marzo de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, el Papa Francisco hizo una invocación especial a la Salus Populi Romani. El sumo pontífice salió del Vaticano y se dirigió a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante esta imagen y pedir su intercesión. Esta acción se llevó a cabo en un momento de gran angustia mundial y fue un acto de esperanza y fe en tiempos muy difíciles. En el interior del altar mayor de esa basílica se alberga un relicario que custodia las piezas de madera que pertenecieron al pesebre de Jesús. Se trata de 5 varillas de madera del árbol de sicomoro que habrían pertenecido al pesebre donde descansó el niño Jesús y datadas científicamente en el periodo de su nacimiento. La inscripción Ad Praesepem ratifica la presencia en la basílica de los preciados fragmentos de madera, ya en la primera mitad del siglo VII, posiblemente a raíz del traslado que realizó el patriarca de Jerusalén, San Sofronio. En una entrevista, el Papa reveló su decisión de ser enterrado fuera del Vaticano. En diciembre de 2023, el pontífice expresó públicamente durante un reportaje y, como siempre, le prometí a la Virgen: ya está preparado el lugar. Quiero ser enterrado en Santa María Mayor.
Francisco explicó a la vaticanista que tiene un vínculo muy grande con esta devoción y dijo que antes de ser papa siempre iba ahí el domingo en la mañana que estaba en Roma. Me iba un rato. Por costumbre, Francisco antes de cada viaje apostólico se acerca a la basílica para rezar ante el cuadro de la Virgen y al regresar nuevamente va a agradecer a María.
llegamos al final de esta reseña que en especial me encantó hacer porque el Papa Francisco es argentino. Entonces para nosotros es un orgullo que sea Papa. Y esperemos que nos visite pronto, porque según sus dichos, extraña callejear por las calles de Buenos Aires. Así que lo estamos esperando. Espero que les haya gustado esta reseña y yo me despido, como siempre, hasta la semana entrante, con nuevas reseñas de personajes, celebridades y hechos que se hayan destacado en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Un abrazo gigante para todos. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.